quiero que vean esto. Llegamos, gente. Gracias a mi Betsy que me trajo hasta acá. Mi poderosa Betsy. Son míos. Well done, guys. Y así nos recibe Alaska. Miren lo que es este paisaje. No, todo el río ahí abajo, los pinos, todo amarillo. La ruta, la carretera. ¡Oh! ¡Y qué felicidad este momento! Y aparte de pensar todo lo que sigue, todo lo que continúa, ¿no? Porque no es que llega el cartel de Alaska, fin del viaje. Como que la ruta cada vez te sorprende más y más, ¿no? Porque llegas acá y es otro paisaje diferente al de Canadá. Así que nada, qué bueno todo esto. ¡Gracias! Este es el segundo sitio que veo donde juntan oro. Todas estas máquinas, bueno, la retro y esto, y todo esto es el oro, la tierra cae acá adentro y la van lavando. Y bueno, lo más pesado decanta que el oro es más pesado. Toda esta tierra, esto es norte de Alaska. Y bueno, ya es el segundo campamento que veo trabajando con el tema del oro, ¿no? Y es totalmente diferente a lo que uno vio antes, ¿no? Imaginarse todas estas tierras con oro, todas las cosas que han pasado acá, ¿no? Y que la gente hoy en día siga sacando oro. Nada, de verlas en la tele a verlas en vivo ahora es... ¡Wow! Es wow. Ese de ahí, tercer campamento con recolección de oro. Claro, todas estas tierras están plagadas de oro. Y bueno, lo que hacen es lavarlo, lavan la tierra, sacan la tierra del río, la lavan y la van como filtrando esa tierra con agua. Y lo más pesado va decantando. Lo más pesado es el oro. Es la forma de atrapar el oro más rápido y más sencillo. Estamos llegando a Chicken, primer pueblo de Alaska. Y miren la maquinaria, lo que es este camión con esas orugas, increíble. A ver, vamos a ver qué más hay. Vamos a ver qué suerte tenemos de encontrar. Hay muchas cosas viejas. Malacate del año del Naupe. Del año 25 el Malacate. A ver cómo leer rápido. Y ahora lo que estamos por ver es como una dragadora de oro, que también dragaba del río el oro y lo iba filtrando. Es un barco gigante, un barco, no sé qué, carísimo. A ver si llega a ver.
esto de manejar con una mano, a ver si lo vemos. Vamos a hacer así. ¡Ay! Damos la vuelta. No, impresionante lo que es. A ver, no se pare la moto. Este es el primer pueblo, the first town in Alaska. Ahí es inglés como ha mejorado, estoy muy feliz por mi inglés. Me puedo hacer entender. Y la máquina del oro. Acá, toda esta ruta fue súper importante en la fiebre del oro. Acá recién estoy viendo el señor. Uno hace como, podés extraer oro. Y la people saluda. Uno te hacen el cursito como para extraer oro. Está muy bueno. Y bueno, solo hay una cafetería. Este es prácticamente el pueblo. Y lo que queríamos, crazy people. Y qué bueno esto. No sé qué auto es, pero es como si fuera el principio del Hammer, con las cadenas y todo, se lo ve. Facherazo, el Unimog atrás. Y bueno, llegamos al primer pueblo, Chicken se llama. Y nada, quiero mostrar la bandera de Alaska, que nunca la había visto. Y bueno, vamos a comer una pisita, festejar que hemos llegado. Y estas son la bandera de Estados Unidos y la otra violetita con estrellas, la de Alaska. Ya las tendremos pronto en la moto y llegamos a Alaska a disfrutar esta vida. Vamos, gente, arriba. Primer día en Alaska, primera noche. Dormimos en un camping que es supuestamente de bikers. Estábamos viendo dónde están los bikers. Llegamos de noche, pero miren ahora, claro, cuando salgo afuera, toda la vida que hay en el bosque, ¿no? Lleno de hongos tras hongos, diferentes formas, frutitos. ¿Dónde hay los hongos? A ver, mira lo que son estos hongos, mira. Parece un cuento de hadas, es realmente, mira lo que es esto. Mira. No. Es hermoso. Mira. Es increíble toda la vida que hay en un pedacito de tierra, en este pedacito de tierra nomás. Todos los tipos de hongos. Mira. No. Tercer día en Alaska, ya es más Alaska. Avenita, miren lo que es esto. Mucha proteína para arrancar la mañana bien machín. Este es el primer camping que tuvimos acá en Alaska. Me quedé aquí por 2 noches. Nada, es hermoso porque es un camping especial para biker. Pero lo que quiero destacar, la naturaleza que hay. O sea, acampé ahí y de ahí a acá. Todos estos son honguitos, plantitas, hongos. Una variedad infinita de diferentes tipos de hongos, ¿no? Una vida, ¿no? Y es muy loco, ¿no? Porque uno cuando va viendo el paisaje, a veces ve los pinos y dice, ahí abajo no hay nada. Y cuando te acercas, te das cuenta que está lleno de vida. Lleno de vida. Bueno. Acá podés usar carpa, están estas cabinas. Hay una ambulancia también que puedes dormir adentro. Nada, yo en carpa. Pero nada, este camping está muy bueno porque es especial para biker, como les decía. Y tenés cocina así al aire libre. Y lo que tiene de espectacular el lugar es que ahora les voy a mostrar
tiene sauna y también tiene un cuarto de herramientas. Entonces ahí todos los viajeros que van viniendo acá, tenés llaves y herramientas para hacerlas, acomodar lo que sea necesario de la moto, ¿no? Herramientas básicas, pero bueno, tener un taller a disposición en un camping para los bikers es algo genial. Así que nada, nos quedamos 2 noches, recargamos energías. Anoche hubo auroras boreales por segunda vez. Así que nada, disfrutando, gozando. Y bueno, este es el tallercito. Este es China. Este es el taller. Ahí adentro del tallercito, un poquito de herramientas. Y este de aquí es el sauna. Así que nada, la verdad que se disfrutó mucho este lugarcito. Y bueno, ahora vamos a una hot spring. Son unas aguas termales, están a 400 kilómetros. Y bueno, a empezar a disfrutar Alaska, ¿no? La verdad que estoy con un poquito de miedo y cosita, porque nada, fue tanto tiempo pensando en Alaska, Alaska, Alaska. Y ahora que llegué, como que al principio me chocó y me dio miedo. No sé, me dio un poco de miedo, la verdad, de decir, ¿y ahora qué hago? Así que nada, está viniendo el frío, hace frío, pero bueno, vamos a disfrutar Alaska. No queda mucho tiempo porque todos los lugares están empezando a cerrar. Ahora el 15 de septiembre, hoy es 3, el 15 de septiembre cierran todos los lugares ya porque se acaba el turismo. Bueno, y somos los únicos, hay poquitos dando vueltas, así que nada, nosotros vamos a seguir disfrutando de esta magia. ¿Cómo se dice que estamos en Alaska? Miren esas montañas al fondo, ladies and gentlemen. Esto es Alaska y el frío polar. Estamos en Alaska. ¿Qué le pasaba? Bueno, aquí encontramos un museo totalmente gratis. Estos grizzly, todos colgados con las pieles naturales, hay oso, ¿no? Fotos de la época. Y la construcción me gustó mucho, el tipo de construcción bien rústica, la cabañita y el techo hecho así con palos. Un búfalo. Y a ver qué hay aquí, de este lado. Oh. Muy bonito todo, ¿verdad? Y está todo ambientado como era en la época, ¿no? A mí nada, a mí en lo personal estos lugares me gustan mucho porque toda mi infancia me crié. Todos los veranos la pasaba en el campo y era un lugar exactamente igual que esto, sin tanta cabeza de animales nomás, pero exactamente igual que esto, pisos de madera, los techos, las paredes. Y afuera, ahí les voy a mostrar afuera cómo es hermoso este pequeño museito. Y ahora vamos sabiendo un poquito más de la historia. Esta casa es de 1890, que fue una casita que recibía a muchos viajeros que pasaban acá de Fairbanks para el sur, así que nada, muy importante. Y el señor afuera, todas las plantas que tiene son todas comestibles, ¿no? Tiene brócoli, tomate. Bueno, voy a mostrar unas flores en especial que para mí son muy especiales. Los cosmos, que nada, esto había mucho en Argentina, en mi pueblo, Valle Hermoso, antes estaba plagado de cosmos. Miren acá todas las plantas que tiene, qué hermoso jardín. Tenés salvia, tenés perejil, tenés menta, tenés tomillo, los cosmos.
los copetes naranja aquellos, no me acuerdo cómo se llaman estas. Y ese año recién me hizo probar, que le voy a robar otra. Mostrarles. Esto parece rúcula. Y el último poquito que queda el cabito es dulce. Así que no sé qué planta es exactamente. Si alguno sabe me la dice. Y nada, muy sabrosa, como una rúcula pero más fuertecito el sabor. Así que bueno, parada técnica, vamos al baño y continuamos viaje rumbo a las aguas termales. Los mejores breakfast, ¿dónde son? La carretera. No, arriba de la moto.